El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha salido del cargo y la razón es una investigación que hay en su contra por abuso sexual. Nosotros, los venezolanos, estamos identificados con este nombre. Hemos tenido esperanza en Karim Khan. También nos hemos desesperanzado porque Karim Khan no ha actuado. Ahora, esta salida de Karim Khan de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿es positiva o negativa para que haya por fin una medida judicial contra Nicolás Maduro? De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en Agárrate. Ya estamos conectados con el especialista al que siempre acudimos con estos temas de la Corte Penal Internacional. Es William Cárdenas, está conectado con nosotros desde Europa. Buenas noches, madrugadas para ti, William. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Patricia. Buenas noches. Encantado de saludarte. Bueno, primero cuéntame si te sorprendió esta salida, creo que es temporal, no sé qué tipo de salida es, de Karim Khan de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Te sorprendió? No me sorprendió, entre otras cosas, porque era algo que ya se había comentado por la cantidad de incidencias que se estaban presentando en relación a Karim Khan dentro de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que este es un paso que ha dado él solicitando una licencia temporal para enfrentar una investigación de abuso sexual que está adelantando el organismo encargado de este tipo de investigaciones en Naciones Unidas y que tiene que ver, por supuesto, con la conducta de los funcionarios que ejercen cargos de esta naturaleza, que tienen tanta importancia para la comunidad internacional. Pero, aparte de eso, todos debemos entender también que Karim Khan se ha convertido en el objetivo de los ataques de gente muy poderosa. ¿Por qué? Porque ha tocado a personas muy poderosas. Y aquí es donde tenemos que ampliar el marco para poder entender este tipo de situaciones, ¿no? La evolución de un tribunal de esta naturaleza, de la Corte Penal Internacional, que pretende ser un tribunal permanente para juzgar los más graves crímenes contra la humanidad, ha sido un paso gigantesco, porque, bueno, han pasado 80 años de la guerra, de la última guerra mundial, y lo que ha existido hasta hoy han sido tribunales ad hoc, que primero se producían los hechos, se producían los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, y luego se creaban los tribunales. Pero en esta ocasión tenemos un tribunal permanente que tenemos que tratar de defender a toda costa, ¿no? El interés de nuestra civilización está incorporado en esto. Entonces, bueno, ha tocado personas que tienen mucho poder y que, por supuesto, estarán hoy muy satisfechas con la separación temporal de Karim Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero eso en nada obstruye los procesos de investigación que viene adelantando la Fiscalía y la Corte Penal. Así lo ha confirmado hoy en una declaración institucional la presidenta de la Asamblea de Estados Partes, que tiene a su cargo y bajo su competencia el mantener esta vigilancia sobre los procesos que se adelantan en la Corte Penal. Y, de hecho, los que conocemos el Estatuto de Roma, sabemos que existen funcionarios fiscales adjuntos que van a asumir las responsabilidades y las funciones que venía adelantando Karim Khan. De hecho, ya se conoce que el fiscal adjunto Mame
Niang, Sí, vamos a poner en senegalés. pantalla. Sí, te iba a preguntar, que es de Senegal. Sí, es senegalés, pero es un senegalés con una amplia experiencia en diferentes cortes penales internacionales de las que comentaba antes, ¿no? La de Ruanda, Yugoslavia, ese tipo de organismos en los que este señor que tenemos en la pantalla ha cumplido funciones importantísimas y ha sido incluso magistrado de esas cortes, ¿no? Entonces, para nosotros esto no debe significar ninguna alteración. Si tú quieres darle brillo a tu empresa, a tu organización, no lo hagas con una franela impresa o con un mal bordado que se vea que no es de calidad. No es lo mismo impreso que bordado. Y definitivamente, si lo que quieres es que el uniforme de tu empresa luzca, que el logo de tu organización tenga la distinción que solo da un buen bordado, yo te recomiendo que te comuniques con Sorrento 23 Embroidery. Clase, calidad y personalización. 3 condiciones que verás lucir en camisas, chaquetas, gorras, delantales. Tu equipo va a lucir impecable mientras promocionas tu marca. Esta gente además viene trabajando con Karim Khan desde el año 2021, cuando Karim Khan asumió el cargo en junio del 2021 y ellos fueron designados en diciembre de ese mismo año y tomaron posesión de sus cargos en los primeros meses del año 2022. Nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que significa esa corte. Aquí lo importante ha sido la sentencia firme, definitivamente firme, que tomó la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional el 1 de marzo del año pasado, del año 2024, en el que se rechazó la defensa y la apelación que había presentado el gobierno venezolano y se acordó llevar adelante una investigación por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, por lo menos desde el 12 de febrero, del año 2014. Eso es un hecho irrebatible. O sea, sea Khan, sea este nuevo fiscal, sea quien sea, ese va a ser un funcionario que simplemente será él o será otro el que va a llevar a cabo la investigación. De eso no se van a librar los enemigos declarados del pueblo venezolano que han cometido esos crímenes terribles contra el pueblo venezolano. No, ellos van a estar siempre perseguidos por esta espada de Damocles que es la justicia penal internacional, independientemente de quienes estén en las funciones desempeñando determinados cargos, porque esos crímenes no prescriben. Entonces, dicho de una manera sencilla, Khan puede haber cometido cualquier desafuero, cualquier despropósito, incluso, cosa que no está demostrada, incluso algún delito. Pero eso forma parte de su esfera personal. Eso no tiene nada que ver con el caso Venezuela 1. El caso Venezuela 1 continúa adelante, continúa con su proceso de investigación que ya seguramente ha avanzado suficientemente, como lo señalaba el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, en estos días, y decía que pronto estaremos a las puertas de las imputaciones que corresponden. O sea, que nosotros continuamos, y cuando digo continuamos, hay que entender otra cosa, porque hay mucha gente que habla de retardo procesal, de retardo perjudicial. Mira, yo eso lo entiendo porque manejar estos procesos, conocer estos procesos, bueno, pues eso está al alcance de algunas personas que se han especializado en esto y que conocen los detalles de los procesos. Pero el común denominador de los ciudadanos no tiene por qué saber cuáles son los vericuetos y las incidencias que se llevan adelante. En primer lugar, hay que decir que el Estatuto de Roma no establece lapso. Entonces, mal puedes tú señalar que hay retardo perjudicial cuando hay procesos que se vienen manejando y tienen su tiempo, ¿no? Eso no se nos ocurre nunca decirlo de la Corte Internacional de Justicia,
que tiene 80 años en funciones y que ha madurado y que a nadie se le pasa por la cabeza, mira, voy a hacer una protesta para presionar a los fiscales de la Corte Internacional de Justicia o a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia para que produzcan una determinada decisión. Eso no nos pasa por la cabeza. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a que la vocación de permanencia de esta Corte Penal Internacional funciona de la misma manera. Hay otras personas que dicen, no, pero es que lo de Ucrania contra Putin, esto ha ido más rápido, y lo de Palestina y los israelíes, probablemente, y hay que decirlo, no se conoce que el caso, por ejemplo, de Ucrania, en el caso de Ucrania se involucraron 43 estados parte que pusieron recursos, un fondo, para que la investigación saliera más rápido y se llevaran a cabo con trabajos de campo, con experticia, los procesos necesarios para saber qué era lo que había pasado. Y por eso salió la orden de captura contra Putin. Y luego en el caso de Palestina, Palestina tiene bastante tiempo en la Corte, incluso desde el punto de vista de estar funcionando una investigación incluso anterior a la nuestra. ¿No? La nuestra es del 2018. Entonces, estas cosas hay que situarlas en su verdadero contexto para entenderlas bien, ¿no? Y evitar, la gente que conoce de esto, evitar posicionarse de una manera caprichosa. No, nosotros estamos trabajando con una institución que es la Corte Penal Internacional, y a ella, a su imparcialidad, a su rigor y a los resultados que arrojen las investigaciones nos debemos. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. ¿Tú consideras que estas imputaciones pueden salir pronto? William, obviamente la gente está, sabes, como muy frustrada con el tema de la Corte Penal Internacional porque ha habido mucha expectativa, pero ¿tú crees que de verdad vengan imputaciones pronto? Bueno, es que yo entiendo que después de lo de Filipinas, ¿verdad? Cuando se libra la orden de captura de Duterte y se detiene a Duterte y se le lleva a La Haya, después de eso, desde el punto de vista temporal en La Haya... En el cronograma. Bueno, pues... En el cronograma. Sí, en el cronograma de causas que tienen, el próximo paso corresponde con lo de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, mira, lo importante es que llegue su momento, se hagan los señalamientos, se dicten las órdenes de captura y entonces, bueno, empezará, ahí es cuando va a empezar el juicio. O sea, el juicio no ha empezado todavía. Estamos en una investigación que venía adelantando el fiscal Karim Khan y ahora llevará adelante con todos los equipos de la fiscalía este nuevo fiscal senegalés que va a cumplir esa vacante. Ahora, que tiene un nombre ahí, un nombre bien particular porque se llama Mame. Mame. Ya van a empezar los memes con Mame, pero te iba a preguntar, ¿tú conoces del desempeño de Mame? Bueno, es que yo creo que tiene un bagaje de experticia profesional que le permite, por eso está de segundo en la fiscalía. Es vicefiscal junto con, hay otro fiscal adjunto, y entre los dos han venido llevando el peso de estas investigaciones tan delicadas y que han tocado, fíjate, qué curioso, ¿no? Han tocado a dos hombres que tienen mucho poder, a Vladimir Putin y a Netanyahu. Y a estas alturas, ¿qué es lo que pretende la Corte? Que la ley sea igual
para todos. Bueno, ¿es que hay excepciones acaso? ¿Podemos admitir que en esto haya excepciones? No, quien viole los dispositivos de las leyes penales internacionales se expone a que la Corte les abra los procesos de investigación y los coloque, si hay pruebas suficientes, que esa es la otra parte determinante en esto, que haya pruebas suficientes, los coloque en la silla de los acusados, de los imputados, y ellos tengan la oportunidad de defenderse, ¿no? Sí, tengan es decir, todos los derechos, el estatuto es garantista, y puedan ejercer sus derechos de defensa y demostrar su inocencia. sí, lo ¿no? que viene A la ahora es fiscalía el le juicio. corresponde. ¿Ah? Que lo que viene ahora es el juicio, que eso hay que aclarárselo a la Claro, gente, no es que viene una condena. Claro, claro. Una vez que se hagan los señalamientos, se formulan los cargos, se confirman los cargos formulados y arranca el juicio. Ese es el momento estelar que esperamos recibir todos los venezolanos, ¿no? No hay juicios en ausencia, tendrá que funcionar de alguna manera los órganos de coerción internacional para lograr la captura de estas personas criminales, que son criminales. A estas alturas nadie va a engañar a nadie, o sea, todos sabemos lo que ha pasado en Venezuela y todos sabemos quiénes son los responsables de esto. Bueno, esos señores tendrán que, terminarán en el banquillo. Y como decía al principio, ¿no? No depende de un solo fiscal, no depende ni siquiera de un grupo de magistrados, no. Es que ya hay una sentencia definitivamente firme que ordenó a la Corte Penal Internacional abrir esa investigación, establecer las responsabilidades del caso y señalar a quienes resulten culpables. Entonces, Claro, también, eso es también inalterable, ¿no? un poco de la falta de credibilidad en esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los venezolanos, es que, bueno, Putin anda a sus anchas, hasta se reúne con el presidente de los Estados Unidos, con el Donald Trump, viaja, hace lo que le da la gana y no le pasa nada. Bueno, mira, ese es el gran reto que tiene la Corte Penal Internacional, ¿no? Apenas es una corte que con las pretensiones que tiene de ser el máximo órgano de la justicia universal para juzgar los peores crímenes cometidos contra la humanidad, tiene apenas 20 años y eso realmente es poco tiempo. Y se dan casos como este, ¿no? Donde Putin se desplaza de un sitio a otro, aunque ha restringido mucho sus desplazamientos, incluso tuvo una reunión de los BRIC en Sudáfrica y el presidente de Sudáfrica le advirtió, mira, no te puedo garantizar que no seas detenido, ¿no? Y entonces no viajó a Sudáfrica, ¿no? Ha ido a lugares que le ofrecen muchas garantías de seguridad, pero ahí es donde está el reto. Algún día tendremos que tener un órgano internacional que haga llegar el brazo de la justicia a donde quiera que se encuentren estos terribles criminales. Si no logramos eso, habremos fracasado como civilización. Volveremos 100 años atrás a lo que pasó seguramente en los episodios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A la barbarie. William. Totalmente. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. ¿En qué se relacionan los procesos que están en La Haya con lo que está pasando en la Corte Penal Internacional? ¿Eso se cruza en algún momento? Te digo porque, por cierto, en estos días en La Haya hubo una audiencia para las víctimas del caso de Danilo Anderson, que están presos injustamente porque han sido acusados, o hemos sido, ¿no? En este caso, yo también fui acusada, y estoy acusada por la muerte de Danilo Anderson. Entonces, hubo una audiencia en La Haya. Entonces, estos procesos de La Haya
¿En qué momento se encuentran con lo que está pasando en la Corte Penal Internacional? Mira, el caso Venezuela 1, Patricia, el caso Venezuela 1 está ahora mismo, y aquí es donde me gustaría ver a muchos profesionales que conocen de estos detalles, ¿verdad? Me gustaría ver una reacción y una censura hacia una organización que ha estado dilatando, utilizando argumentos sin ser parte en el proceso, utilizando argumentos dilatorios desde septiembre del año pasado para que el caso Venezuela 1 esté ahora mismo en un stand-by. Se produjo una recusación contra Karim Khan por el tema de su cuñada y la sala de apelaciones, 5 magistrados, prácticamente por unanimidad, rechazaron esa pretensión, porque era además improcedente, impertinente, porque las personas no tenían cualidad para formularla, ¿no? Y la rechazaron, de una manera categórica, ¿no? Bueno, pues esta gente ha vuelto a acudir ante la sala de apelaciones para requerir ahora una actuación de oficio de la sala de apelaciones sobre este asunto. Y así estábamos ahora mismo, que se va con la licencia temporal Karim Khan. Entre otras cosas, el proceso estaba paralizado esperando que la sala decidiera esta nueva actuación de quienes han estado dilatando esto. Bueno, a esos habría que realmente señalarlos y decirles, oiga, ¿qué está haciendo usted? ¿No? Además son venezolanos, gente que supuestamente debería tener otra actitud. Entonces, bueno, mira, la causa por los crímenes de lesa humanidad está allí, va a seguir allí. Probablemente vengan decisiones importantes y todos vamos a sentir una gran alegría cuando escuchemos los nombres de los delincuentes, criminales, narcotraficantes y responsables de la persecución que ha hecho salir de Venezuela a casi 9 millones de personas en un desplazamiento forzoso que raya en tipos delictivos que están en el Estatuto de Roma y que son gravísimos, ¿no? El exterminio, se ha utilizado el hambre de los venezolanos, la privación intencional de alimentos y medicina, y eso que te obliga a huir, la privación intencional porque se establecía un régimen y quien tenía un carnet determinado podía tener acceso a alimentos, quien no tenía ese carnet tampoco podía tener medicina. Eso ha sido terrible. Nunca antes en la historia de América ha ocurrido algo parecido. Y seremos nosotros, los venezolanos, los que estamos llamados a abrir este primer paso heroico e histórico, porque cuando la justicia de la Corte Penal Internacional llegue y le ponga la mano a estos delincuentes, el resto de América y de quienes violan los derechos humanos de muchísimas personas en nuestros pueblos verán que esto no es un juego, que la justicia universal tiene sus resortes para corregir esto. Yo creo que en estos días se hablaba en la OEA, ¿no? Nosotros le enviamos una carta al secretario general Luis Almagro, en la que hablábamos de la doctrina Almagro. O sea, es que Almagro ha creado una doctrina que tiene que ver con todo esto. Él fue el que convocó a la OEA a unos expertos para que los expertos analizaran qué había ocurrido en Venezuela. Con el informe que elaboraron esos expertos, 6 estados partes, el año 2017, presentaron la denuncia de los estados partes y fue lo que dio camino, abrió las puertas del inicio de la investigación en La Haya. Bueno, esa es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro continente y el protagonista de esto fue el señor Luis Almagro. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia, ser consistentes y saber que vamos en un camino, en la dirección que nos marca el Estatuto de Roma, que
que no hay lapsos, que se entienda que el Estatuto de Roma no tiene previstos lapsos, ¿no? Que quienes conocen los detalles, cómo se ha defendido el gobierno de Venezuela, ha dicho que ellos investigaban, que ellos tenían todos los expedientes que llevaron, que eran una farsa, que todo eso era una farsa. La Haya, la Corte Penal Internacional, le dio oportunidad para que utilizaran ese escenario y presentaran sus defensas. Bueno, todo eso fue rechazado por la Corte. Eso llevó un tiempo. Y luego ha venido esta otra gente a que con acciones, con tácticas dilatorias, a tratar de entorpecer esto. Se va el fiscal Khan, hay otro fiscal que conoce el tema porque han estado trabajando junto con Khan. Y existe la sentencia que ya señalé del 1 de marzo del 2024, que es la que nos abrió las puertas a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y esos crímenes no prescriben, o sea, esas puertas van a estar abiertas, sea quien sea el fiscal y sea quienes sean los magistrados. Así que los criminales que han cometido estos hechos, que sepan que van en algún momento a tener que responder ante la justicia. Esta pregunta te la he hecho ya para terminar, William, pero te la he hecho en varias entrevistas y según pero quería que me la confirmaras, me la ratificaras, la respuesta. Según lo que está en tu conocimiento, que es mucho, acerca de la argumentación, pruebas, etcétera, que hay en la Corte Penal Internacional, ¿habrá un expediente verdaderamente fuerte contra Maduro? Mira, tengo que decirte, Patricia, que felizmente ha sido todo tan evidente que hay algunos hechos en los crímenes de lesa humanidad en los que cuesta establecer lo que se conoce en el derecho penal como la responsabilidad mediata, ¿no? Aquí en la Corte no se van a señalar a los perpetradores, se va a señalar como responsable a los que diseñaron un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población perfectamente identificada como oposición política. Bueno, en la conducta de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, del fiscal, de todos ellos, hay suficientes manifestaciones y evidencias. Y evidencias no solo evidencias, diría yo, de carácter conjetural. No, de actos en los que ellos mismos se han pronunciado y se han incriminado. Y han pecado, esto es otra parte importantísima, han pecado no solo por formar parte de un mismo, de eso que se llama la cadena de mando, en la que han estado todos con conocimiento de lo que se estaba haciendo, ¿no? También están comprometidos por la inacción, por no evitar lo que ha ocurrido. Y ahí la responsabilidad es ineludible. O sea, el responsable en Venezuela, no hay otro, ¿no? En el caso de Maduro, es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, es el presidente de la República, es el responsable de todo ese tipo de políticas de ataque generalizado que los han llevado a cabo a través de los órganos de las Fuerzas Armadas y el responsable directo es él. Y por lo menos en muchos casos no los ha evitado. Y en otros casos como el de, recuerdo perfectamente, el de Oscar Pérez, los ha dirigido. O sea, los ha dirigido con absoluta conciencia. Le querían mandar un mensaje a los miembros de las fuerzas policiales, de las Fuerzas Armadas, y masacraron a 7 personas, ¿no? Entonces, hay muchísimas pruebas que no van a poder eludir, ¿no? Bueno, que así sea. Amén. Gracias, William. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Hay que tener mucha fe. Hay que tener fe
en cosas que son tangibles. Y la Corte Penal Internacional definitivamente es algo tangible. Hay que tener fe.